el libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a empezar ahí hoy. Lucas 22, empezando con versículos 54. Lucas 22. Entonces, escucha la palabra del Señor. Lucas 22, versículo 54. Dice así: Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Eso es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias este día. Gracias porque no escondiste de nosotros los errores de los seres humanos. No nos diste mitos de hombres sin fallas, sino nos has dado historias de hombres débiles como nosotros. Y nos has dado también el testimonio de tu poder que puede transformar nuestras vidas. Tú nos has dado testimonios de la manera que tú has transformado las vidas de otras personas en la historia. Entonces, Señor, estamos orando esta mañana que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que tú nos ayudes, que tú nos transformas en la misma manera que tú has transformado a Pedro. Entonces, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones y pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Cuando lees la historia en las Escrituras, ves que Pedro es una persona especial. Siempre está listo para gritar: «Señor, yo lo voy a seguir», ¿no? En el momento, una de las historias centrales en los evangelios, Jesús está preguntando a sus discípulos: «¿Quién dicen la gente que soy?». Y dicen, algunos dicen Elías, otros dicen una profeta. Y Jesús pregunta a ellos: ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro es quien responde: «Tú eres el Cristo», ¿no? Tú eres el Cristo. Entonces Pedro es uno que está siempre listo, ¿no? Tiene un coraje, tiene una confianza, tiene un entendimiento de Jesús. Es un líder. Pedro es quien, cuando Jesús está caminando en el agua, dice Jesús está pasando, piensan que es una fantasma, y Jesús dice: «No ten miedo, soy yo». Pedro es quien dice: si eres tú, Señor, mándame también a caminar sobre el agua», ¿no? Un fe grande, ¿no? Porque, no sé, yo creo que por muchos de nosotros no va a correr a pedir que nosotros podemos caminar en el agua. Pero Pedro, con tanta fe, dice: «Señor, si eres tú, mándame a mí también. Tú tienes el poder, tú puedes hacerme caminar también». Pero ese mismo Pedro es el quien, cuando empieza a caminar, ¿qué pasa? Empieza a hundir. ¿Por qué? Porque la fe es débil. Empieza a mirar a su situación y entra en pánico y olvida de fijar su mirada en Jesús. Pedro es el mismo quien, después de confesar que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Un tiempo, no mucho tiempo después, ¿qué leemos? Jesús diciendo: «Yo me voy a morir». ¿Y qué dice Pedro? Pedro empieza a corregir a Jesús, ¿no? El que confesaba: «Tú eres el Cristo», después empieza a corregir a Jesús.
Y Jesús tiene que decir, aléjate de mí, Satanás, a Pedro, ¿no? Entonces, en Pedro miramos un hombre que sí tiene fe, pero tiene muchas debilidades. Y en la historia que hemos leído el momento más bajo en la vida de Pedro. Pocas horas antes, Jesús estaba diciendo otra vez que va a morir. ¿Y qué dice Pedro? Si todos van a negarte, si todos van a separar de ti, yo jamás te voy a salir. Jamás te voy a apartar. Yo estoy listo de ir hasta la muerte contigo. Y después de decir esto, ¿qué hace Pedro? Aquí, negando 3 veces que conoce a Jesús. Y dice las Escrituras que Pedro, cuando Jesús fijaba la mirada en Pedro, Pedro salió llorando amargamente. En ese momento sabiendo que ha negado a su Señor. Hermanos, una de las cosas, hay mucho que amo de la palabra del Señor, pero una de las cosas que amo mucho es que incluye las historias de hombres débiles. Las Escrituras no esconden las debilidades de los seres humanos, nos representa tal como son, exactamente como nosotros. ¿Cuántos de nosotros amamos al Señor? De corazón, tú amas al Señor. Pero ves momentos en tu vida que vas alejando del Señor. Vas apartando del Señor. Vas diciendo, Señor, yo quiero seguirte. Pero la próxima semana lo ves otra vez luchando con el mismo pecado. Pensando, Señor, ¿cómo es que yo acabé de decir, Señor, ayúdame? Y aquí estoy cayendo otra vez. Decimos, Señor, estoy dispuesto de servirte, de amar a mis vecinos. Y otra vez lo ves tocando timbre a los locos que manejan, gritando, no, ¿por qué estás haciendo esto? No. Estamos como Pedro, muchas veces diciendo, Señor, te amo, pero luchando con nosotros, nuestros propios deseos. Pero las Escrituras no terminan así, ¿no? Lo lindo que miramos es que eso no es el fin de la historia de Pedro, ¿no? Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Y cómo terminó su historia? ¿Cómo terminó su historia? La historia dice, ustedes saben cómo murió Pedro, crucificado. En el libro de Juan, Jesús dio esta profecía de Pedro diciendo, cuando tú eres viejo, alguien te va a extender tus manos y llevarte a donde tú no quieres ir, ¿no? Y dice, Jesús dijo esto para decir la manera de muerte que Pedro iba a morir, ¿no? En las Escrituras mismas no hay la historia de la crucifixión de Pedro, pero la iglesia antigua siempre ha tenido esta historia que Pedro fue crucificado en Roma bajo de uno de los emperadores, Nerón creo se llama en español. Entonces siempre la iglesia antigua tiene esta historia y ahí en las Escrituras hay el testimonio que Jesús dijo, Pedro va a morir, extendiendo sus manos, yendo donde no quiere ir. ¿Qué cambió en la vida de Pedro? ¿Qué cambió? Que Pedro, negando a Jesús, con miedo de su vida, escapando con los demás de los discípulos, negando que conoce a Jesús, y en el fin de su vida, listo para morir. ¿Qué cambió en la vida de Pedro? Hermanos, yo quiero decir varias cosas. Primero, Jesús le dio perdón, ¿no? Hay una historia, otro día quizás hablamos de esto, pero una de mis historias favoritas en la Biblia es cuando Jesús reinstala, podemos decir, Pedro a su oficina, ¿no? Jesús aparecía y hay una fogata, Pedro está pescando y él regresa y ahí está Jesús sobre una fogata y la palabra que dice la fogata es lo mismo, eso está en el libro de Juan, el mismo que Juan usa del lugar que Jesús negaba o Pedro negaba a Jesús. Pedro está ahí alrededor de una fogata negando a Jesús y ahora Pedro está alrededor de una fogata con Jesús preguntando, ¿me amas? ¿Me amas?
Y Jesús lo hace 3 veces, ¿no? ¿Por qué lo hace 3 veces? Me amas. Porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Entonces, 3 veces de frente de una fogata, Pedro negaba a Jesús. Y ahora, 3 veces de frente alrededor de una fogata, Pedro está diciendo, te amo, Señor. Y la razón que Dios hace esto es para que en el futuro, cuando las dudas entran en la mente de Pedro, cuando Pedro dice, ¿cómo es que yo soy apóstol? Porque yo negaba a Jesús. Cada vez que dice, yo 3 veces negaba a Jesús, 3 veces Jesús me dio el trabajo de cuidar sus ovejas, ¿no? Jesús es un Dios grande, hermanos. Bueno, puedo seguir predicando de eso, pero lindo, ¿no? Jesús, su amor y su restauración. Perdonó a Pedro y quiere hacer lo mismo en tus vidas, hermanos. Cuando ustedes han pecado, cuando ustedes han salido del camino del Señor, tenemos que aceptar que la gracia y el perdón del Señor por nuestros propios pecados y pecados específicos, ¿no? Nota ahí, hermanos, a veces oramos, Señor, perdóname por todos mis pecados, como es algo general, ¿no? Tú no has pecado de manera general, tú has pecado de manera específica, ¿no? Entonces tenemos que decir, Señor, perdóname porque actué muy egoísta, no como a veces soy egoísta, no. Yo actué muy egoísta, ¿no? A veces no controlo mi enojo, no, en tal situación yo me enojé con tal persona, Señor, perdóname, ¿no? Y recibimos el perdón del Señor por nuestros pecados. Entonces Pedro ha recibido ese perdón del Señor, pero hay una cosa más que Pedro tenía, que cambió su vida, que hizo de él un hombre que tenía miedo, que aunque amaba al Señor de corazón, negaba a Jesús. Y en el fin de su vida, muriendo por Jesús. ¿Y qué es esto? Si vamos por el libro de Hechos, en las Biblias dicen el Hechos, quizás en tu Biblia dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Un título quizás mejor que podemos decir es Hechos del Espíritu Santo, porque es hechos de los hombres movido por el poder de Dios. En verdad no es tanto los hechos de los seres humanos, pero los hechos de Dios. Entonces en el libro de Hechos miramos que Jesús apareció a los apóstoles, Jesús ha resucitado, está ahí apareciendo a los apóstoles, a sus discípulos, y antes de subir a los cielos dio un mandamiento. Aquí empieza el libro de Hechos. Los apóstoles tienen que ir a Jerusalén, ¿para qué? Para esperar el Espíritu Santo, esperar el momento que sean bautizados con el Espíritu Santo. Allí empieza el libro de Hechos. Y allí después en el capítulo 2 dicen que el Espíritu Santo está derramado sobre los apóstoles, sobre los discípulos. Y de ahí empieza ¿qué? Predicar Pedro. Predicar Pedro. Y miramos mucha gente convirtiendo al Señor. Y la segunda historia que el libro de Hechos tiene está ahí en capítulo 3 y 4. No vamos a leer todo, pero si quieren seguirme. Capítulo 2, el Espíritu Santo está derramado sobre ellos. Y allí en capítulo 3 y 4 tenemos otra historia que muestra el cambio en la vida de Pedro. Que muestra el cambio de un hombre negando a Jesús, con miedo, diciendo, no lo conozco, a un hombre que tiene coraje, que tiene poder, que está predicando a Jesús, ¿no? Y esta historia empieza con una sanación, que había un hombre cojo, un hombre que no podía caminar desde su nacimiento, ¿no? Dice que había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los dejaban allí. Está en la puerta y toda la gente pasando todos los días. Desde su nacimiento no podía caminar. Y está pidiendo ayuda. Como a veces miramos esto aquí en la calle, la gente pidiendo ayuda, pidiendo dinero. Es la misma situación. Y está pidiendo, Pedro está pasando por ahí, Pedro y Juan. Y Pedro mira a este hombre y dice así, míranos. Paréntesis ahí, hermano. A veces la cosa cuando hablamos con la gente mirando a alguien, ¿qué significa?
que amamos a uno, que estamos prestando atención. Entonces, no está simplemente dando dinero. Él dice, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre se levanta y empieza a caminar. Si un hombre que no puede caminar está caminando, ¿qué debe ser la reacción de toda la gente? ¿Qué debe ser la reacción? Asombrado y alegre, ¿no? Doy gracias a Dios. ¿Quién va a quejar que un hombre que no podía caminar ahora camina? ¿No? Pero lo que miramos en la historia, después de esto, Pedro empieza a predicar ¿de quién? De Jesús, que Jesús ha resucitado, que los judíos han crucificado a Jesús, que Jesús está ahí para dar perdón, Él es el cumplimiento de todas las profecías. Y después de esto, miramos que el consejo de los judíos no es tan feliz. No están felices porque están predicando ¿a quién? A Jesús. Y ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos acabaron de crucificar a Jesús ayudado por los poderes romanos. Entonces no están felices con lo que Pedro está haciendo. Y si miras en capítulo 4, dice, lee conmigo capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. ¿Y qué hacen ellos? Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaban a unos 5,000. Entonces, en el medio de la persecución, la iglesia está creciendo. Está creciendo. Y Pedro, recuerda ahora, antes, para repetir, antes, ¿qué hizo Pedro cuando dijeron, tú conoces a ese hombre? Lo negaba. 3 veces tenía la oportunidad, lo negaba, con miedo. Y ahora lo prendieron a Pedro, lo pusieron en la cárcel y el siguiente día tiene que estar de frente de ellos y ellos dicen, están empezando, dice así, al día siguiente se reunieron en Jerusalén. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Entonces empiezan a preguntar qué ha pasado y Pedro dice en versículo 8, lleno del Espíritu Santo, respondió. Y él empieza a predicar el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo piensa que es su situación? Un poquito peligroso, ¿no? Ya está en la cárcel, ya está. Obvio que ellos no están felices, pero Pedro, esta vez, no tiene miedo, ¿no? No tiene miedo, tiene coraje, tiene poder. Y empieza a predicar de Jesús, ¿no? Dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Entonces no está hablando suave, está hablando directamente. Ustedes han rechazado eso, pero Jesucristo es el Mesías, ¿no? Entonces, mira la diferencia en Pedro, mira la transformación que ha pasado en él. Y el pasaje sigue diciendo, los gobernantes al ver la osadía con que habla Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que había. Yo simplemente voy. Está bien, hermanos. No hay problema. Que estaban con Jesús y miraron que esto tenía un efecto, que hombres simples tenían el poder de Dios.
Entonces, lo que vamos a ver en esta historia, miraron que cómo es que esta gente pueden hacer lo que están haciendo. Pero, si vieron, ellos no estaban felices. No estaban felices, pero esa es gente común. Pedro, un hombre común, hablando con coraje, hablando sin vergüenza, hablando sin miedo de lo que, de quién es Jesús. Qué transformación grande en la vida de Pedro. Y lo que la historia termina en esta parte es que ellos empiezan a dar amenazas a ellos, diciendo, ustedes no pueden seguir predicando de Jesús. Mira el versículo 18. No estamos leyendo todo. Yo quiero animarles en la casa, pueden leer toda esta historia. Pero el versículo 18 dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Mandaron que ellos no hablaban acerca de Jesús. Y ahora entienden, esas personas, ¿qué hicieron? Acabaron de ponerles en la cárcel. Los judíos, aunque no tienen el poder de crucificar a alguien, el poder romano tiene el poder en esta época, pero los judíos habían crucificado a Jesús yendo a los poderes romanos, ¿no? Los poderes romanos para que no haya rebelión, el pueblo está demandando que crucificaron a Jesús, lo crucificaron. Entonces Pedro, eso pasó como hace 50 días, ¿no? Entonces hay una amenaza real que esas personas pueden matar a Pedro, pueden matar a Juan, pueden matar a los apóstoles. Y más tarde en el libro de los Hechos miramos que sí mataron a Santiago, ¿no? O Jacobo, ¿no? Lo mataron. Entonces hay una amenaza real. Y Pedro, pocos meses antes, estaba llenado con miedo en esta situación. Y ahora, ¿qué es la respuesta de Pedro? Amo esta respuesta de Pedro. Mira el versículo 19. El orden es no pueden hablar y enseñar acerca de Jesús. La implicación es, recuérdate, nosotros acabamos de ponerte en la cárcel, nosotros hemos crucificado a Jesús, tenemos este poder. Ten cuidado, ten cuidado. Y Pedro responde, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Qué coraje. Ahora está diciendo, no me importa. No me importa, vamos a seguir hablando de Jesús. Ellos no están felices. Dice el versículo 21, después de nuevas amenazas los dejaron irse. Entonces, la situación sigue en peligro. Pero Pedro es un hombre transformado. Es un hombre transformado por el poder de Dios. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en la vida de Pedro? Hermanos, nosotros tenemos ese mismo poder que Pedro tenía. Dice en el libro de Juan, Jesús dijo a los discípulos, es a tu ventaja que me voy para el Padre. Dijeron, Señor, no queremos que tú vas al Padre. Y Jesús dijo, es por tu bien que me voy al Padre, porque yo te voy a mandar el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, aunque Jesús no está en presencia física con nosotros, Él nos ha dado su presencia en su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo hace que ayúdanos a nosotros ver nuestros pecados. Llévanos a arrepentimiento. Danos el fruto de su Espíritu y nos da poder. La palabra de Dios también dice, cuando nos llevan de frente de los concilios, de frente de los hombres, nosotros no debemos preocuparnos. Porque en este momento, ¿qué va a pasar? Nuestro Padre nos va a dar las palabras que tenemos que decir.
Dios nos va a dar las palabras que tenemos que decir. Pedro era un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Un hombre que antes estaba allí con miedo, ahora con el poder de Dios morando en él, ahora él tiene coraje, ahora él no tiene vergüenza, ahora él tiene el poder de predicar el Evangelio. Un hombre transformado por el poder de Dios. Y miramos al fin de esta historia, que cuando regresen al grupo de los discípulos, ¿qué hacen ellos? Forman un plan de hacer una protesta o inventar una estrategia para predicar a Jesús. ¿Qué hacen? Ellos oran. Ellos empiezan a orar y ellos oran, ellos oran que el Señor les dé el poder, que el Señor les dé coraje para que ellos no tengan miedo, ¿no? Y dicen al fin que estaban llenados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es el punto. Sé que hemos leído rápido esta historia y no hemos pasado. Hay muchos detalles ahí que podemos seguir predicando por todos esos detalles, pero aquí es el punto donde quiero ir hoy. El pasaje muestra que Dios, Jesús resucitado, Jesús subió a los cielos y nos mandó su Espíritu Santo para morar en nosotros, para estar con nosotros. Jesús está con nosotros hasta el fin de los siglos en la presencia de su Espíritu. Y nos da el poder de vivir por Él. Nos da el poder. Entonces, hermanos, mi pregunta para ustedes es, ¿dónde necesitan el poder de Dios? ¿Dónde estás actuando como Pedro? Negando a Jesús. O con miedo, ¿no? O con, hay tantas ideas. La gente dice como, así soy yo, no puedo cambiar. No puedo cambiar. Eso es mi carácter, no puedo cambiar. ¿Ustedes lo creen esto? No. El poder de Dios puede transformar cualquier persona, te puede librar de cualquier pecado. ¿Dónde estás luchando con pecado? ¿Dónde necesitas el poder de Dios en tu vida? Dios nos ha dado su Espíritu. Hermanos, si tú necesitas cambiar algo en tu vida, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame, lléname con tu Espíritu. ¿En qué situaciones están caminando en lo cual necesitan el poder de Dios? Quizás ustedes tienen amigos, familias, alguien en tu familia, alguien en el trabajo, y no sabes cómo compartir el Evangelio con ellos. Quizás no sabes qué decir a ellos. El Señor nos da sabiduría. El Señor nos da sabiduría. Como una iglesia también pensamos, queremos avanzar. Yo, mi sueño, estamos orando pues por esto, pero mi sueño sería que aquí estamos llenados, ¿no? No para que nosotros jactamos que tenemos una gran iglesia. Dios no necesita CCP para su gloria, ¿no? Dios va a recibir la gloria si nosotros lo negamos o no. Pero queremos que esa iglesia se llene. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no están caminando con el Señor. Nosotros queremos ver mucha gente alabando al Señor. Queremos ver gente siendo librada de sus pecados. Queremos ver gente siendo transformados. A veces pensamos que alguien no puede cambiar. O desanimamos. Hermanos, hay un montón de gente alrededor que tiene que conocer a Cristo. Y nosotros queremos ser parte de una iglesia con este poder, mirando a la gente transformados. ¿Y qué necesitamos por eso? Necesitamos el poder de Dios. Principalmente necesitamos el poder de Dios. Está bien hablar a veces de algunas estrategias, pero no pensamos tanto en eso. Necesitamos el poder de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta para nosotros hoy, ¿estamos orando por ese poder de Dios? ¿O estamos viviendo como somos Pedro, negando a Jesús? Con miedo, hermanos, en tu vida personal, en nuestra vida como iglesia, vamos a estar como los apóstoles. Vamos a mirar su oración. Dice, versículo 24,
Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Entonces, ahora Señor, versículo 29, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra como sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, estamos orando por esto, que el Señor nos use. Llénanos con poder, llénanos con la habilidad de predicar su palabra, llénanos con ese poder para, aunque el mundo está rechazando a Jesús, para darnos coraje, para anunciar que hay un reino llegando. Hay libertad por sus pecados. Hay un Salvador que ha resucitado. Hermanos, vamos a estar en una iglesia así, unidos, orando por este poder. Orando por ese poder en tus vidas. Orando por ese poder en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Y confiamos que mientras lo hacemos, el Señor lo va a actuar. El Señor sí lo va a usar, sí te va a dar poder, sí te va a librar de tus pecados. Entonces, oremos. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana porque tú eres un hombre, tú eres un Dios que transforma hombres comunes. Como Pedro, un hombre que estaba negándote, un hombre que tenía miedo y tú lo transformabas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, te alabamos por eso, alabamos que este poder mismo nosotros tenemos. Entonces, Señor, oramos esta mañana que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que tú nos des tu poder, tú nos des el poder para vencer sobre nuestros pecados, el poder para ser transformados, el poder para tener coraje de predicar tu palabra. Haznos una iglesia, Señor, ahora llénanos, Señor, úsanos, porque hay un montón de gente que tiene que conocer. Entonces oramos, Señor, que tú nos uses, que tú nos des palabras, que tú nos des una presencia en esta comunidad para que las naciones te puedan conocer. No importa lo que creen, no importa las creencias, Señor, pero tú eres la verdad. Y oramos que nosotros seamos usados sin vergüenza, sin miedo, de predicar tu evangelio para ver las naciones transformadas. Entonces, Señor, llena cada hermano aquí, llena a nuestros hermanos que están en la lucha con sus pecados, con sus desánimos, con sus depresiones. Señor, llénalos, líbrales. Y Señor, por los que necesitan sabiduría en sus vidas, que no saben palabras decir a unas personas, llénales con tu Espíritu Santo, déles tu sabiduría, Señor. Y como comunidad oramos también juntos, que tú nos llenes, que tú nos ayudes a mover como un cuerpo, anunciando la gloria de Jesús. Y oramos que este año vamos a ver mucha gente conociéndote, siendo librado de sus pecados, conociéndote, Señor. Entonces, úsanos, Señor. Eso es nuestro gran deseo. Entonces, somos personas normales, somos personas comunes, pero tú eres un Dios grande, tu Espíritu Santo es poderoso. Confiamos en ti, Señor. Y oramos todas sus cosas. Amén.